speaker internacional principal de este día, pero antes les quiero contar algunas cosas. Hay un hashtag en Twitter, por si quieren compartir algún comentario, alguna cita, algo que les esté gustando de este Congreso EduTIC 2020. Para quienes tengan esta red social es el hashtag GatoEduTIC 2020, así que ahí pueden a lo mejor sacarle una foto al computador, publicar algo interesante, y así vamos compartiendo en este río en la red social de impresiones que ustedes tengan respecto a esto. También va a estar disponible durante estos 3 días, así que los invito a que puedan participar. Y además, después de la exposición de nuestra speaker internacional, va a haber un espacio para preguntas, así que los invito desde ya a que estén atentos. Si tienen preguntas, las escriban a través de la plataforma y me las van a hacer llegar a mí, y yo se las voy a hacer llegar a nuestra expositora para que tengamos esta interacción entretenida y por supuesto rica, donde puedan responderse todas las preguntas y dudas que tengan a continuación. Bueno, dicho eso, ahora sí quiero invitar a Mariana Rodríguez Risco. Ella es presidenta de Empresarios por la Educación EXE, que es la organización sin fines de lucro que agrupa empresas que creen en el poder del esfuerzo unificado de todos los actores relacionados a la educación para lograr el cierre de brechas educativas y la igualdad de oportunidades en Perú. Esto busca contribuir en el mejoramiento de la educación pública a través de la unión, la articulación y el potenciamiento de programas educativos financiados y o ejecutados por el sector privado a favor de la mejora de la calidad de la educación pública. Mariana es emprendedora, también es gestora educativa, cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Privada del Norte, y de los 2 institutos superiores tecnológicos, Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte en Perú. Actualmente es miembro del directorio de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, UPC, presidente del directorio de colegios ProEduca, Futura Schools, y miembro del directorio de Fondo Talento S.A. Ella va a exponer a continuación la educación en el mundo post-COVID-19. Un gran aplauso virtual. Muy bienvenida, Mariana, y te dejo a continuación. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Francisco, por la invitación. El tema que voy a compartir hoy con todos ustedes es, en realidad, es la educación en el mundo COVID y en el mundo post-COVID. Básicamente, en el mundo COVID, algunas de las reflexiones acerca de cómo estamos enfrentando este momento, y en el caso del mundo post-COVID, algunos insights que quizás puedo compartir con ustedes acerca de cómo se perfila el futuro de la educación después de esta pandemia. Bueno, yo, como lo mencionó Andrea, soy miembro del directorio de la UPC. Esta es una universidad en Perú que tiene 4 campus en la universidad, 4 campus en la ciudad de Lima. Tiene alrededor de 50.000 estudiantes y está orientada a la clase media y media alta en el Perú. Y soy directora y soy presidenta del directorio de Colegios Futura Schools, que es una red de 10 colegios que operan en 6 ciudades fuera de Lima. Tiene alrededor de 5.000 alumnos y está orientada a una clase media emergente en el Perú. Bueno, el 16 de marzo se declaró el estado de emergencia en el Perú, y cuando acababan de iniciarse las clases en ambas instituciones, tanto en la universidad como en los colegios. Y fue un alto total. De un día para otro, como les ha sucedido a la mayoría de ustedes, tuvimos que paralizar las clases, suspender todo y irnos todos a la cuarentena en nuestros hogares. Y lo que fue una cuarentena inicial de 15 días, que fue anunciada así, como 2 semanas de cuarentena, terminó siendo una cuarentena de más de 100 días, que en realidad, a pesar de haberse, digamos, liberado algunas de las restricciones, todavía en realidad estimamos que va a seguir una relativa cuarentena hasta fines de año, ¿no? Y después de muchas marchas y contramarchas naturales por el nivel de incertidumbre que existía, se definió que el año académico en el Perú, tanto en todos los niveles educativos, se iba a dar no presencial durante todo el año. Y esa fue la realidad el 16 de marzo. Desde entonces, desde ese momento, se iniciaron lo que yo he denominado los directorios o las reuniones de la alta dirección de ambas instituciones, que los he llamado los directorios COVID.
porque toda la agenda que teníamos, todos los planes que habíamos hecho, toda la estrategia que habíamos planteado para el año en ambas instituciones se terminó siendo completamente obsoleta. Y pasamos a una agenda completamente distinta a partir de esa misma semana. En esa agenda, básicamente, al final se ha terminado centrando en 3 grandes temas. Y estos terminaron también subdividiéndose en 13 subtemas. Y estoy segura que para la mayoría de las personas que están aquí compartiendo este congreso, seguramente se sentirán que han estado trabajando probablemente en una agenda muy similar y que siguen trabajando en una agenda muy similar. Los grandes temas, digamos, los 3 grandes temas en los que hemos estado trabajando en ambas instituciones han sido el tema de cómo volvernos una educación virtual, siendo presencial o semipresencial, de un día para otro. El segundo tema, importantísimo, ha sido la gestión de la caja, o sea, cómo manejar el impacto económico que esta pandemia está teniendo sobre nuestras instituciones. Y el tercer tema realmente ha girado sobre la necesidad de manejar la relación con nuestros stakeholders, llámese con nuestros docentes, con nuestros alumnos, con los padres de familia, con el personal administrativo, con los reguladores, con el ministerio y en realidad con la sociedad en su conjunto. Entonces, estos 13 temas en realidad han sido el día a día desde el 16 de marzo de nuestras instituciones, de esas instituciones en las cuales estoy, y cada uno ha significado un análisis, un desarrollo y una implementación de una estrategia de respuesta adecuada a la situación en la que vivimos, que es la situación del COVID y de la educación virtual. He señalado 4 de estos temas que que quiero compartir con ustedes en mayor profundidad porque han resultado ser los que fueron más complejos para nosotros. Y voy a empezar con el primero, que es el de la conectividad. La base de la implementación de una educación virtual en una pandemia como esta, y que es 100% virtual, es que todos los miembros de la comunidad educativa, llámese el alumno, el padre, los profesores y los directivos de la institución educativa, que comprenden la comunidad educativa, tengan un dispositivo digital inteligente, tengan acceso a Internet, y que la institución tenga una plataforma que permita el desarrollo de clases virtuales. Esto es como la capa básica, sin lo cual probablemente no se puede montar ninguna solución que se pueda llamar educación virtual en las instituciones. Y aquí es donde en las primeras semanas, ya en la primera semana de la pandemia, se puso en evidencia que en el Perú tenemos una brecha digital enorme. Para darles solamente un dato, en el Perú solo el 28% de los 8 millones de hogares tiene acceso a Internet. Entonces, como país estamos profundamente arrepentidos, yo creo que es una sensación que compartimos todos, en haber descuidado las inversiones en conectividad. Y ahora estamos reconociendo, digamos, qué diferente hubiera sido la respuesta a la pandemia, no solamente en el sector de educación, sino en general. Qué diferente hubiera sido la respuesta a la pandemia si hubiéramos sido un Perú digital. Entonces me gustaría pensar que esta es una lección aprendida, que vamos a tomar este sentido de urgencia y que desde este momento ya el disminuir esta brecha digital, cerrarla por completo, sea una de las prioridades en la agenda nacional. En el caso de las 2 instituciones en las cuales estoy, en ambos casos tuvimos la primera realidad en la que tuvimos que trabajar fue que en ambos casos, en realidad, siendo instituciones tan distintas, sí teníamos alrededor de un 95%, entre un 90 y un 95% de los hogares de los padres tenían acceso a Internet, o sea, son en realidad hogares digitales. Sin embargo, ahí eso fue, digamos, lo básico que pudimos, con lo cual empezamos a trabajar, porque ahí comenzamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en los hogares no necesariamente todos los miembros de la familia tenían un dispositivo digital. En algunos casos tenían una sola laptop que tenía que compartir toda la familia. En el caso de los docentes fue peor, porque en muchos casos descubrimos, y sobre todo en el caso de Futura Schools, que opera en provincias en Perú, fuera de la ciudad de Lima, nos encontramos que muchos docentes no tenían una computadora en casa
Y, o sea, que tuvimos que hacer un esfuerzo de, digamos, de colocar estas computadoras en casa de los docentes. Y tampoco, si tenían conexiones a Internet, sus planes de data eran insuficientes para el dictado de clases. O sea, se les permitía, tenía digamos, una limitación por ese lado y se tuvo que trabajar muchísimo en ampliar esos planes de datos para que los profesores pudieran estar conectados con su comunidad, que la comunidad educativa en general pudiera estar conectada. Y finalmente, en el caso de la plataforma que permita el dictado de clases virtuales, ahí sí hubo una gran diferencia porque la UPC ya hace muchos años, la UPC ya venía trabajando una estrategia hacia la universidad digital. O sea, tenemos muchísimos años trabajando en eso, somos una universidad tremendamente innovadora y una de las estrategias importantes que nos trazamos desde muchos años fue irnos hacia una transformación, ir hacia la transformación digital de manera acelerada. Por lo tanto, la pandemia, digamos, encontró a la UPC en una situación bastante, digamos, bastante mejor, porque había tenido experiencias en el dictado de cursos virtuales, tenía aulas virtuales y tenía una plataforma sólidamente instalada que es Blackboard. Y tenía una buena parte de la población de los alumnos y los docentes que ya venían trabajando en cursos online. El caso de Futura Schools fue totalmente distinto, porque en el Perú la educación básica es 100% presencial, no ha existido experiencias en el mundo digital. Y lo que pasó fue que en el caso de Futura Schools no teníamos una plataforma para el dictado de clases. Lo que teníamos era una plataforma de gestión administrativa académica, pero no teníamos una plataforma. Y en 1 o 2 semanas se tuvo que tomar la decisión de, digamos, apostar por una que fuese la que mejor se adaptara a nuestra realidad, que en este caso fue Microsoft Teams. Pero fue una plataforma nueva para todos, para los alumnos, para los profesores, para los directivos, en general para toda la comunidad educativa de Futura Schools. Esta era una plataforma nueva que se tenía que instalar. Gracias a Dios, en realidad, nosotros como instituciones, en este caso, dadas las condiciones de la conectividad en los hogares y la estrategia que pudimos hacer en la implementación de los dispositivos, la mejora del ancho de banda, y la instalación relativamente rápido de una plataforma o de las plataformas necesarias para el dictado de clases, pudimos superar esta fase. Y podemos decir que ahora las comunidades educativas están conectadas. Sin embargo, me da pena mucho decirlo, pero este es el caso excepción. Y yo diría no nosotros, sino son pocas las instituciones en el Perú, llámese colegios, institutos tecnológicos y universidades, que han podido llegar a resolver este problema de conectividad. Y la realidad es que muchos de los alumnos y muchas de las comunidades educativas no están conectadas y por eso es que se han tenido que implementar, y aplaudo ese esfuerzo, otras respuestas como la educación a través de la televisión, el radio y otras, digamos, maneras alternativas. Pero en el caso de la experiencia que les voy a comentar de ahora en adelante es la experiencia digamos, de Future Schools y de UPC, donde ya las comunidades educativas en muy pocas semanas se encontraban relativamente, digamos, en un porcentaje muy alto de la comunidad educativa conectada. El segundo gran tema complejo que tuvimos que enfrentar fue, digamos, dentro de todo lo que ha sido estar inmersos en una curva acelerada de aprendizaje. Yo inclusive digo que estamos en una especie de laboratorio experimental donde nos han colocado a todos para que aprendamos rápidamente algo que no conocemos. No desmerezco el trabajo que se ha tenido que hacer para poder consolidar las plataformas. No desmerezco digamos, inclusive una de las gratas sorpresas que nos llevamos, y creo que no solamente en las instituciones donde estoy, sino en general en el sistema educativo, fue la respuesta del docente. La verdad que yo, que vengo, digamos, en este mundo de la educación y la transformación digital en el mundo de la educación, siempre se le echaba la culpa al docente de que era el principal obstáculo para la transformación digital. Bueno, nos hemos equivocado y hemos subestimado a los docentes, porque los docentes en realidad han podido responder muy rápidamente y tienen una capacidad de adaptación asombrosa. Lo que sí ha sido importante, y es una lección aprendida en nuestras instituciones, es que nuestros modelos de capacitación docente han tenido que cambiar. Nos hemos orientado a capacitaciones muy cortas, llámese cápsulas de capacitación de máximo 1 o 2 horas, acumulativas,
En términos de relevancia en aquello que el profesor necesita hoy, no mañana ni pasado, sino que necesita hoy. Es decir, ya sea el uso de las plataformas tecnológicas, para empezar, que fue lo primero, o sea, cómo uso los recursos digitales, cómo uso la plataforma, cómo uso los aplicativos, y luego he ido progresivamente hacia lo que es la capacitación en pedagogía en entornos virtuales, porque no es lo mismo enseñar de manera presencial que enseñar de manera virtual. Entonces, esas capacitaciones han sido de ese tipo. Y también otra cosa que hemos aprendido es que ha sido muy importante hacer capacitación simultánea. Es decir, que existan docentes más experimentados que acompañen a los docentes menos experimentados durante el desarrollo de sus clases en simultáneo para irlos orientando cuando sea necesario, apoyando o simplemente observarlos para luego de la clase darles un feedback que les sirva de retroalimentación al docente. Luego tenemos que también no desmerezco lo que ha sido el poder implementar el programa de estudios, la programación curricular, los horarios, las secciones y hacer que, digamos, que la vida académica se comience a dar progresivamente. Al comienzo el nivel de conexión en las clases era relativamente bajo, 20, 30%, pero una vez que estas tres, la plataforma, la capacitación docente, la programación de estudios, se fue consolidando ya estos niveles digamos, de cumplimiento del programa de estudios a nivel virtual, que en ambos casos se ha dado casi en el 90% de la currícula programada para el año, y priorizando, por supuesto, los contenidos en el contexto en el que estamos dando la educación, que eso es sumamente importante. El cuarto, digamos, elemento que también considero importante, pero no desmerezco, es el de los contenidos. Una cosa que es bien importante reconocer es que recursos y contenidos hay muchísimos. Uno puede encontrar contenidos gratuitos y recursos educativos gratuitos en abundancia. El problema no es que existan esos contenidos, sino cómo organizarlos. Uno de los grandes, digamos, lecciones también con respecto a cómo implementar educación virtual ha sido el no cometer el error de que cada docente desarrolle sus contenidos, es decir, esperar que el docente sea quien desarrolle los contenidos. Más bien lo que se ha dado especialmente en ambas instituciones, pero en Futura Schools fue un proceso de aprendizaje, ha sido una especialización de ciertas áreas y de ciertos docentes, es decir, existe la idea de que se han formado hubs de recursos y contenidos que son los que filtran los contenidos que están alineados a nuestra currícula, a nuestras prioridades, y son los que alimentan la programación curricular. Todo esto ha implicado un cambio de estructuras organizacionales tremendo. El hecho de que somos una universidad, como UPC, una universidad que ya venía en la transformación digital, ya nuestra organización estaba hecha para ello. Ha sido simplemente un tema de escalamiento de una estructura organizacional a pasar de un 30 a 40% online a 100%. Pero en el caso de Futura Schools, la transformación ha necesitado ser una transformación completa. Teníamos una estructura para la educación presencial al 100%. Y hemos tenido que reorganizarnos en grupos, en completamente cambiar las estructuras de la organización de la red, tomando en cuenta que se han formado equipos que están conformados por los mismos docentes, los mismos directivos, pero que se han organizado. Algunos están trabajando en el diseño de todo este nuevo esquema de modelo educativo virtual, otros están trabajando en los procesos pedagógicos, otros están trabajando en el soporte de los docentes, y otro, por ejemplo, está trabajando en cómo se logra el sentido de comunidad, cómo no se pierde el sentido de comunidad, qué actividades, qué actividades y qué experiencias tiene que tener la comunidad educativa durante el año. Pero señalé en rojo el elemento que es el más complejo, que es el sistema de aseguramiento de la calidad. Lo que nos ha pasado con el tiempo es que nos dimos cuenta que digamos, especialmente, y en los dos casos en realidad, que había la necesidad también de usar la tecnología para poder, no solo para poder garantizar que aquello que habíamos diseñado en el papel o en el concepto, o que estaba medianamente implementado como educación virtual, se diera en la realidad. Que eso es lo importante. Lo importante es lograr que aquello que estamos diseñando se dé en la realidad. Entonces tuvimos que, y esto ha sido un tema complejo que todavía continúa, que hemos comenzado a diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad basado fuertemente en plataformas tecnológicas que nos permitan tener información, si es posible,
instantánea, al tiempo, todos los días, acerca de lo que está pasando con la implementación de esta educación virtual en nuestras instituciones. Porque tuvimos que empezar por cosas tan sencillas como darnos cuenta que el protocolo para empezar a iniciar las clases tomó un tiempo. No se estaba dando como uno se lo imaginaba en el papel. Las clases, por ejemplo, en Futura Schools, y eso es algo que era de esperarse, que tenían una duración de 45 minutos, resulta que el docente y los alumnos se demoraban como 20 minutos solamente en conectarse, en saludarse y en lograr que todo el mundo estuviera conectado y que el contenido de la clase estuviera compartido con todos los alumnos, ¿no? Por ejemplo. Y otra cosa que fue importante también fue armar protocolos de cómo debía ser el fondo del docente, cómo debía estar vestido el docente frente a sus alumnos. Y aunque no lo crean, uno de los grandes temas que se tuvo que trabajar muchísimo fue el de la disciplina. ¿Cómo hace un docente de escuela para mantener la disciplina en un mundo virtual, en un mundo como el Zoom, donde los alumnos saben muchísimo más de las plataformas y conocen muchísimo más del mundo digital que el profesor? Ha sido toda una experiencia de aprendizaje el descubrir qué técnicas, qué protocolos, qué recomendaciones darle al profesor y qué reglas de juego poner, que son distintas a las reglas de juego del mundo presencial en una educación virtual. Finalmente, hemos pasado también por parte de este sistema de aseguramiento de calidad, ha sido el aseguramiento de los logros de aprendizaje. De hecho, hemos suspendido, en el caso sobre todo en el caso de los colegios, hemos suspendido la educación estandarizada puntual y hemos pasado a la educación formativa, gradual y progresiva, digamos, con mucha reunión y mucho feedback y con evidencias de logros de aprendizaje de proceso con los estudiantes y con los padres de familia. El tercer punto, digamos, que fue bien importante, es que hemos tenido que trabajar y que es en la educación en el mundo de la pandemia, son las expectativas. Las expectativas de los padres, las expectativas de los alumnos, las expectativas de la sociedad. Porque, ¿qué pasaba? Por lo pronto, en el caso de sobre todo de los padres de los colegios, ellos esperaban que lo mismo que hubiera podido pasar en la educación presencial, o sea, en el colegio, ocurriese en el hogar. Es decir, que lo mismo se pasara, pero a través de la pantalla de la computadora. Y ha sido muy difícil y todavía creo que esa tarea, digamos, no ha terminado, de persuadir y de hacer que los padres comprendan que no se puede escolarizar el hogar. Y efectivamente la educación también, que no se puede escolarizar o que no se puede llevar la universidad a la casa en el formato tradicional presencial. Y esto tiene que ver con los 3 mitos que existen acerca de la educación virtual y que además los ato a lo que marqué en rojo, que es deserción y morosidad, porque seguramente todos están viviendo una situación tremendamente difícil con deserciones muy fuertes y con índices de morosidad que son 2 o 3 veces más altos que los de los años anteriores. Pero esta deserción, digamos, académica y esta deserción y esta morosidad también tiene que ver con la presión que ejercieron estos mitos. O sea, no ayudó que se hicieran estos mitos acerca de la educación virtual y empezó una conversación muy poco positiva acerca de que no es lo que yo contraté. La pensión que deberías cobrar debería ser el 50% a rajatabla. Y empezó toda esta discusión que al final tiene su fuente en estas expectativas. Entonces, y la realidad es que la educación virtual tiene estos 3 mitos que creo que de alguna manera en la pandemia se van a eliminar o se van a minimizar muchísimo, que son que realmente la educación virtual ofrece menor contacto. Menor contacto en términos del número de horas que el profesor pasa con sus alumnos y menor contacto en términos de que el contacto no es lo mismo. Como no es físico, no se establecen realmente vínculos. Y la verdad que esto es falso. Y una de las primeras evidencias que hemos tenido de esto es que en el Día del Maestro, que en el caso de Perú fue el 6 de julio, si no me equivoco, sí, el 6 de julio, tuvimos un hito en este proceso de implementación de la educación en el mundo de la pandemia, que fue el reconocimiento a los docentes, y fue muy agradable ver cómo las muestras de cariño, de reconocimiento que tuvieron nuestros maestros en ambas instituciones de parte de los alumnos y de muchos padres de familia. Y creo que hay una evidencia y ha habido testimonio de los mismos docentes y de los mismos estudiantes en los que sienten que el vínculo emocional, el vínculo
de relación entre ellos y sus docentes se ha fortalecido y que ha sido un vínculo significativo. Y lo otro acerca del menor contacto es que lo que pasa es que la educación virtual es al revés que en la educación presencial. El alumno pasa mucho más tiempo solo, explorando, investigando y desarrollando autonomía de aprendizaje. Y el docente pasa mucho más tiempo solo, creando y gestando experiencias de aprendizaje para sus alumnos. Entonces, el número de horas de contacto en la educación virtual es menor que en el presencial, pero ese menor contacto tiene mayor calidad, porque se da para que el docente cumpla un rol diferente al de transmisor de conocimientos. El alumno ya puede por sí solo buscar los conocimientos que necesita. Ese vínculo, ese contacto de mayor calidad se da para que el docente acompañe el proceso de aprendizaje de sus alumnos, resuelva dudas y que sea un guía, un facilitador y un mentor de los aprendizajes de sus alumnos. El segundo mito de la educación virtual es de que es de menor calidad, es decir, que no se logran los mismos niveles de aprendizaje, es decir, al final vamos a tener menos aprendizajes que lo que hubiera sido la educación presencial. Y eso en realidad también es falso. Yo creo que ahora que estamos en esta especie de laboratorio experimental forzado de educación virtual, es importante que las instituciones educativas y la academia en general genere evidencia tangible de que en realidad el aprendizaje por vía virtual no es de menor calidad que el de aprendizaje presencial. Y inclusive puede tener logros de aprendizaje más significativos que los de la educación presencial. Y finalmente el último mito es el de que es de menor costo, o sea que la educación virtual es más barata. Ya esto ha generado toda esta discusión sobre el descuento que debería hacerse, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente también es falso, porque como todos ustedes estarán viendo, hay que invertir en plataformas, hay que invertir en recursos, hay que invertir en contenidos, hay que invertir en tecnología, hay que tener una organización distinta. Lo que sí es cierto es que una educación virtual, al no tener la limitante del plantel físico, que le da una limitante en cuanto al volumen de alumnos que se pueden atender, la educación virtual permite un escalamiento de la educación. Y en ese escalamiento es que se da una mayor posibilidad de que el costo se diluya entre el mayor número de alumnos. Entonces, realmente sí, la educación virtual no es que sea más barata, sino que en su potencial de escalamiento y de volumen puede generar que pueda ser mucho más asequible a un mayor número de alumnos a un menor precio. ¿Qué hemos tenido que trabajar muchísimo con respecto a estas expectativas? Bueno, comunicación, comunicación, comunicación. Y venimos trabajando en este tema de la comunicación muy fuerte. Ha sido importantísimo establecer estos canales obviamente con los padres de familia, con los alumnos, con la sociedad. En general han tenido que abrirse canales digitales de comunicación. Y esto también como lección aprendida es que la comunicación ha tenido que cambiar. No solamente porque se da por medios digitales, sino que la comunicación realmente en nuestras instituciones era muy institucional y muy puntual, en momentos determinados del tiempo. Entonces ahora hemos aprendido que la comunicación tiene que ser más empática, que la comunicación tiene que ser un poquito más personalizada y que en general el estilo de la comunicación tiene que ir cambiando para adecuarse al contexto en el cual estamos, ¿no? Y finalmente el cuarto gran tema de los 13 subtemas que hemos venido trabajando durante meses es el de la presión regulatoria. ¿Qué ha pasado? Que la verdad es que la seguimos experimentando. Y la seguimos experimentando, a pesar de que estamos en la pandemia, la educación privada, por lo menos en el Perú, sigue experimentando una fuerte presión regulatoria. Y yo tuve hace poco tiempo, estuve en un panel, el 10 de julio para ser precisa, con el ministro de Educación de Perú, en el que tuvimos oportunidad de conversar sobre estos mismos temas, estos retos y desafíos y oportunidades. Ahí me gustó muchísimo escuchar al ministro, a Martín Benavides, decir que en verdad sí había otros modelos y la tecnología ofrecía era un potencial y otros modelos de aprendizaje que nos permitirían cerrar las brechas educativas que tenemos en el país, que son tremendamente grandes. Entonces, me dio mucho gusto escuchar eso, porque creo que el paradigma de la educación tradicional, física como único modelo para la educación, de alguna manera nos ha tenido como una venda sobre los ojos. No nos ha permitido ver
que existe un enorme potencial de la educación online combinada obviamente con la educación presencial para lograr soluciones que puedan realmente acelerar el cierre de brechas educativas, sobre todo en países como los nuestros, tan diversos, con geografías tan complicadas. Y me atreví a decirle 3 cosas al ministro, que se las voy a repetir. La primera es decirle que, digamos, que no nos dé amnesia, que cuando regresemos a una relativa normalidad y comencemos gradualmente a regresar a la educación y a las aulas, a la educación presencial, no nos vaya a dar amnesia y nos olvidemos de todo esto que hemos aprendido, todo lo que ha sido para nosotros importante como aprendizaje, ¿no? La segunda, digamos, cosa que me atreví a decirle al ministro fue que no solamente tiene que cambiar la normativa, es decir, la normativa tiene que acompañar esta transformación. No podemos ir a una transformación digital con la normativa de la educación 100% presencial. Esta normativa tiene que irse adaptando también a este cambio. Pero no solamente tiene que cambiar la normativa. Y lo tercero que le dije fue, tiene que cambiar la forma de operar, el paradigma de la forma de operar de nuestros Ministerio de Educación y las entidades que regulan y que gestionan la educación en el Perú. Y le dije, yo le sugerí que lo que había que tratar de hacer es cambiar el paradigma de las 3 Cs por el paradigma de las 3 Is. Empezar por la C del centralismo. Esta idea de que en realidad se logran mejores niveles de educación con un ente central, que es el que diseña absolutamente cómo tiene que ser ese modelo educativo en todos sus elementos, y en alguna manera hasta define que existe un solo modelo educativo que se tiene que seguir con pocas variantes, y que al final es decantado hacia la base donde están las escuelas, donde están las instituciones educativas, que son las que sienten de alguna manera, y esto es un sentir que he compartido con muchos de mis colegas, como que nos han puesto una camisa de fuerza con la que tenemos que actuar. Y le sugerí, ¿por qué no cambiamos la C del centralismo por la I de la innovación? En donde el ente central, el ente rector, cumple con su labor de orientar, de dar la dirección, de los grandes lineamientos, de lo que queremos lograr, los pilares fundamentales que son no negociables. Y dejar a la base, que son las instituciones educativas y a los colegios, mayores niveles de autonomía que les permitan desarrollar nuevas prácticas en sus diferentes contextos, y que más bien estas buenas prácticas suban hacia el ente central y las vuelvan a decantar una vez filtradas como las mejores prácticas hacia el sistema educativo. En un sistema de innovación, en un sistema con el paradigma de la innovación, es un sistema más abierto, más flexible, más dispuesto a cometer errores, a experimentar y a probar y a ver qué es lo que funciona y lo que no funciona, y tratar de que eso sea transmitido y compartido por todo el sistema educativo. Luego le sugerí que cambiemos la C del control, que es aquella idea de que la calidad de la educación se logra con inspecciones, es decir, con ir a las escuelas y en las instituciones y asegurarnos que la camisa de fuerza la tenemos bien puesta. Y le sugerí al ministro que cambiáramos la I de la C del control por la I de la información y la retroalimentación. Hay un estudio de McKinsey relativamente reciente que dice que un mecanismo, un catalizador de la mejora de un sistema educativo es transparentar la información, y que en lugar de estar teniendo tanto control, lo que deberíamos hacer es más bien recopilar mucha información. Trabajamos un poco a ciegas, no existe suficiente información acerca del sistema educativo, y qué es lo que funciona bien, qué es lo que no funciona bien, si es que hay logros, si no hay logro, en dónde y por qué sí y por qué no. Y todo ese es, más bien invirtamos en sólidos sistemas de información y retroalimentación que nos permitan saber qué es lo que está funcionando y poder avanzar de la mano del sector público y del sector privado de manera más acelerada hacia el cierre de brechas. Y finalmente le sugerí que cambiara la C del castigo, que es esta idea de que hay que ir a inspeccionar para caer con toda la fuerza de la ley a aquella institución que se haya desamarrado un poquito de la camisa de fuerza. Y le sugerí que cambiáramos la C del control del castigo, que está representado de una manera por las normativas, en donde uno encuentra unos cuantos párrafos que describen, digamos, la normativa y el espíritu de la normativa, y luego tienes una serie de páginas y capítulos donde están todas las sanciones y las multas a las que te puedes hacer sujeto si es que incumples con estas normas.
Entonces yo le sugerí que cambiáramos la C del castigo por la I del incentivo. Es decir, lo que necesita nuestro sistema educativo, y quizás en alguna manera esta pandemia ha sido un incentivo perverso, pero es un incentivo a hacer este cambio. Y más bien, ¿por qué no actuar sobre el sistema con incentivos que nos permitan promover la transformación de la educación hacia una educación más inclusiva, que realmente sea de calidad para todos los peruanos? Esa fue la tercera, ese es un verdadero cambio de paradigmas. La normativa tiene que acompañar este proceso en el que estamos. Y una de las cosas la tercera en realidad, cosa que me atreví a decirle al ministro y en muy buena onda, fue, no pretendamos regular el caos en el que estamos. Este no es el momento de hacer regulación. Ya llegará el momento en que podamos, digamos, estabilizarnos un poco y descubriremos qué es lo que hemos aprendido y estaremos en mejores condiciones de hacer una regulación. Entonces, hasta acá es que llegamos, digamos, con las instituciones con esa agenda que les he mencionado de tres grandes temas y 13 grandes subtemas. Pero ahora estamos el 13 de julio. Y lo que nos ha pasado ya en el Future Schools, estamos bien adelante en el segundo bimestre, y en el caso de la universidad estamos ya preparándonos para el segundo semestre del año. Nosotros que estábamos en medio de la tormenta, con esta incertidumbre, este sentido de urgencia, en algunos momentos presión tan fuerte, nos hemos ya colocado en lo que yo llamaría el ojo de la tormenta. Estamos en un lugar donde, digamos, de haber trabajado todos estos temas, y muchos de ustedes están trabajándolos y están quizás acercándose cada vez más a este ojo de la tormenta, donde existe mayor estabilidad en la educación, en todo el programa de educación virtual que hemos implementado. Existe mayor claridad en la estrategia en la pandemia, cuál es esa estrategia que hemos decidido adoptar para manejar el tema de la pandemia, y de alguna manera habremos acotado el impacto económico que hemos tenido en esas instituciones, y habremos manejado ese impacto económico. Pero la realidad es que todavía no podemos ver más allá de nuestras narices, porque la tormenta continúa y no sabemos hasta cuándo va a continuar. Entonces, y lo otro que no sabemos es el nivel de devastación que va a quedar después de esa tormenta, a nivel de impacto económico en el mundo, en la recesión económica que vamos a tener, en las brechas de aprendizaje que se han terminado dando en aquellos alumnos que no han tenido acceso a algún tipo de respuesta para la educación durante la pandemia. Entonces, acá es donde nosotros como instituciones hemos pasado a seguir trabajando esos tres grandes temas de la agenda, pero hemos introducido dos temas nuevos. Ya como alta dirección hemos tomado la decisión, ya que estamos en el ojo de la tormenta, aún sin claridad acerca del futuro, hemos tomado la decisión ha sido un proceso duro, pero es un poco el aceptar lo que ha terminado, lo que ya no es real, para poder darle bienvenida a un nuevo comienzo. En nuestras primeras experiencias de tratar de ver y de proyectar lo que podría ser el regreso a la educación presencial el próximo año, después de la pandemia, como si no hubiera pasado nada, o con algunos ajustes, no simplemente un poco más de tecnología, la verdad que nos hemos dado cuenta de que eso no es lo que ese no es el desafío. No es el desafío de pasar de una educación presencial a una semipresencial, una híbrida, manteniendo el modelo tradicional que tenemos. Este es el gran tema que está en la agenda, y que al final nos está llevando a pensar si no llegó el momento de hacer la verdadera transformación. Que yo sé que es el tema del segundo día, pero lo toco aquí solamente brevemente porque es un tema que me fascina, del cual vengo hablando muchísimos años en el Perú, de cuáles son esa verdadera transformación hacia la educación del siglo XXI, ese cambio total de estructuras, donde tenemos que darnos cuenta de que el aula de clase física ya no existe realmente como tal, que de repente los cursos desaparecen, que todas esas estructuras tradicionales terminan de derrumbarse. No es que la tecnología entra a apoyar la presencialidad, sino que cambiamos realmente de modelo y de paradigma sobre la educación, donde los modelos pueden ser híbridos, definitivamente por competencias, nos vamos de frente a la evaluación formativa progresiva, donde el alumno es más autónomo en su aprendizaje, es una educación más personalizada y es colaborativa, en el sentido que se desarrolla en comunidades de aprendizaje a nivel no solamente de su escuela, sino a nivel del país, de
del mundo entero, que el docente pasa a ser un facilitador, un verdadero gestor de experiencias de aprendizaje. La tecnología es el gran habilitador. Todo esto pueda darse. Y el campus ya no es un lugar donde ocurre toda la educación, sino es una especie de hub de experiencias en donde los alumnos socializan, donde colaboran y no necesariamente donde se sientan a escuchar conocimientos de un docente. También hemos introducido un segundo tema en la agenda, que es la agenda del tema de las oportunidades. No hay que desestimar el hecho de que, por lo menos en el Perú, antes de la pandemia ya existían 1,5 millones de ninis, o sea, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Me temo que la triste realidad es que este número se va a incrementar de manera sustancial. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos las instituciones educativas de encontrar soluciones formativas cortas, muy cortas, pero muy efectivas para tratar de enfocarnos en este particular segmento de los jóvenes ninis que están fuera del sistema laboral, para ayudarlos a desarrollar las habilidades y las competencias en tiempos muy cortos para que se incorporen al mundo productivo. Lo otro en oportunidades que recomiendo a las instituciones es que entiendan que se va a dar un desfase laboral de todas maneras. Más fuerte todavía el que habíamos sido, el cual se venía conversando en términos de automatización. La destrucción de trabajos existentes, van a quedar obsoletos muchísimos trabajos y se van a crear muchísimos nuevos. Entonces hay una serie de oportunidades que se pueden dar en el mundo de la educación superior sobre ofrecer soluciones de upskilling y reskilling que permitan a las personas, ya sea de no volverse obsoletas en la ocupación que tienen o cambiar sus skills para poder dejar las ocupaciones que han desaparecido y optar por otras que sí van a ser vigentes. Y finalmente las oportunidades de dar servicios, ¿no? Pues al final de cuentas, estábamos en un momento muy difícil en el caso de Future Schools, con el equipo directivo, momentos que hemos pasado, seguramente todos ustedes han tenido momentos en que decían cómo hacemos, cómo manejamos esta situación, y todo parecía ser negativo. Y en un momento de la conversación hice la pregunta, pero ¿por qué no hacemos una pequeña listita de aquello que hemos aprendido? Aquello que ha sido, qué capacidades hemos desarrollado que no teníamos antes. ¿En qué estamos haciendo las cosas mejor que nuestros pares? Y este pequeño ejercicio sirve mucho para levantarnos el espíritu, pero también para darnos una ventana de oportunidad en la posibilidad que existe en nuestras instituciones educativas en el futuro de ofrecer servicios. Y porque yo sí creo que va a darse post-pandemia, va a haber necesidad de trabajar más colaborativamente. Las escuelas, las instituciones nos vamos a tener que unir, vamos a tener que trabajar juntos para poder sacar adelante la educación y las brechas de aprendizaje que se tienen. Y para terminar, yo soy de la idea de que en realidad esta pandemia es el inicio de una nueva era para la humanidad, tan importante como lo fue el paso a la era agraria o la era de la era industrial. Es una era en la que el ser humano, la naturaleza y la tecnología van a comenzar a interactuar en un nuevo paradigma de codependencia. Y entonces este mundo VUCA, el cual estábamos hablando, es el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, al cual hay que sumarle la D de codependiente, es el mundo en el que vamos a empezar a vivir para siempre, ¿no? O por lo menos en la próxima década. Entonces, en realidad, la gran pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos en el mundo de la educación es ¿cuál va a ser nuestro rol en esta nueva era para la humanidad? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu interesante presentación. De verdad ha sido muy enriquecedora. Ya han surgido muchísimas preguntas, así que de verdad te agradezco en nombre de todos quienes están sintonizados. Hay 210 personas que están conectadas, así que, como te decía, ya nos han llegado bastantes preguntas. Hay una duda por varios espectadores que estaban también pendientes de las charlas que comenzaban a las 11. Ya, para su tranquilidad, las charlas van a empezar apenas terminemos las preguntas, que vamos a hacer cerca de 3 a 4, y cuando termine este segmento, ya ahí se pueden conectar a las distintas charlas que se han inscrito, así que tranquilos porque no van a comenzar antes. Bueno, la primera pregunta, Mariana, Alexander la manda, ¿qué estrategias se han implementado para los estudiantes que no tienen conexión para el proceso de retroalimentación de las actividades que trae el libro?
ya que no pueden usar Google Suite, por ejemplo. Claro, como les comentaba, en nuestro caso, una de las primeras, digamos, estrategias fue la de asegurar que todo el alumnado, casi el 90%, 95% del alumnado, tuviera, y los profesores tuvieran conectividad. O sea, la verdad de las cosas es que cualquier otra estrategia que se tenga que emplear para aquellos que no pudieron conectarse, ya sea no tenían conexión a internet o no tenían una conexión lo suficientemente, digamos, fuerte para que se pueda usar la plataforma. Han sido otras alternativas más en línea con las del, por ejemplo, el Ministerio de Educación como Aprendo en Casa. Es decir, que el profesor se comunique por WhatsApp, que tenga el material, que se le envíe el material a su casa y que pueda tener acceso al contenido a través de algún otro medio que no sea el de la, el de la la aula virtual donde se interactúa, porque también se pueden adoptar plataformas más estáticas, asincrónicas, que son las de gestión de aprendizaje académico-administrativas, en donde sí se puede lograr que con una conexión no tan importante a Internet, o sea, que no sea como la que se requiere para hacer un Google Classroom o un Teams, eh, es que se pueda conectar cuando tenga Internet a esta plataforma, bajar sus tareas, bajar el contenido, trabajarlo y luego subirlo para que el profesor lo pueda procesar y volver a responder al alumno. No es lo ideal, pero sí efectivamente hay una solución que es la de trabajar con estas plataformas más estáticas, donde el intercambio no es una interacción directa en aula de clase, ¿no? Pero lo ideal, realmente, y por eso es que puse ese sentido de urgencia, es de que nuestros países realmente pongan en la agenda nacional como prioritaria la conectividad digamos, del país. ¿Cuál es la plataforma que mencionaste con Classroom? Preguntan acá. Ellos mencionaron Google Classroom, que no se pueden conectar porque esas plataformas, como en el caso de Blackboard en UPC y el caso de Microsoft Teams en Future School, son plataformas que permiten que se desarrollen clases en vivo, es decir, como estamos teniendo ahorita un Zoom. Ese es el tipo de plataforma que permite que el profesor interactúe con sus alumnos en vivo y en directo y tenga ese contacto que es el ideal. Esa es una verdadera comunidad educativa conectada. Pero eso no ha sido Perfecto. posible, pues. Lamentablemente en algunos casos no es posible. Y bueno, si es un problema técnico, digamos, si es un problema técnico solucionable como nos ha pasado a nosotros, que simplemente era cuestión de mejorar la conectividad digamos, el plan de datos del docente o mejorar la configuración de la computadora. En eso hemos actuado rápidamente, ¿no? A tratar de dar facilidades a toda la comunidad educativa para que no tenga problemas en entrar a esta plataforma. Okay. Daniela pregunta si puedes comentar qué estrategias tienes o recomiendas para las carreras con alto contenido práctico, cómo se cubre esa brecha, también tomando en cuenta, por ejemplo, áreas prácticas como deporte, arte, no sé, las carreras de salud. Mira, en el caso de la universidad, doy el ejemplo de la UPC, que entramos en una estrategia de transformación digital hace muchos años. Ha sido, digamos, el trabajo ha sido, en ese trabajo de transformación digital, invertimos muchísimo en laboratorios a través de simuladores de inteligencia artificial aumentada y tenemos soluciones que se han ido implementando con el tiempo. Aún así, digamos, en la UPC que había hecho esas inversiones desde antes, es decir, no es algo que se pueda hacer un día para otro, se logró que, digamos, un 90% más o menos de los laboratorios se pudieran hacer en simultáneo. Algunos inclusive probamos, como en el caso de la carrera de música, algunas digamos, de las clases darlas digamos, en educación 100% virtual y se desestimaron. Es decir, hay un porcentaje de esas clases prácticas y de esos laboratorios que han tenido que dejarse para, digamos, para el segundo semestre en los que esperamos que pueda haber algún tipo de, digamos, posibilidad de que los alumnos puedan acercarse al campus única y exclusivamente para esos laboratorios no presenciales, por supuesto, con todas las seguridades del caso. Sin embargo, tengo que decirles que, digamos, yo animaría a las instituciones educativas a invertir en el desarrollo de estos laboratorios virtuales con un fuerte uso en la tecnología porque son tremendamente efectivos y en el caso de nosotros nos han permitido
continuar, digamos, el dar casi el 90% o más de la currícula programada para este semestre se ha culminado, se ha hecho con éxito. Y se ha tenido que dejar únicamente un porcentaje muy pequeño de laboratorios que se tienen que dar de todas maneras de manera presencial. Y me olvidé, en caso de arte, cultura, se ha hecho de manera virtual, pero obviamente no, digamos, con recomendaciones sobre todo de comunidades. Aquí me refiero más al caso de Futura Schools, donde se armó un equipo de docentes que trabajó en toda la experiencia de comunidad, que significaba que los alumnos participen en actividades transversales a toda la red. Es decir, todos los alumnos de la red de Futura Schools participaran en algún tipo de actividad que tenía que ver, por ejemplo, con el día de la Madre. Entonces, ese día hubo muchísima actividad, toda virtual, en la cual los estudiantes de Futura Schools pudieron desarrollar trabajos de arte, hicieron videos, una serie de actividades, ¿no?, que se han tenido que desarrollar. Y también no necesariamente en las universidades, pero sí tengo una sobrina, por ejemplo, que es voleibolista, es una chica muy jovencita, voleibolista, y está haciendo sus prácticas de volei a nivel virtual, y yo me sorprendo de verla, ¿no? Sudar en sus clases de volei, y decía realmente qué creativos podemos ser cuando nos lo proponemos. Totalmente. Acá ya la imaginación, la innovación han sido clave en esta pandemia. Mira, otra pregunta de Victoria. Si nos puedes dar un ejemplo, Mariana, de cómo crear protocolos que han generado con docentes para mantener la disciplina de los estudiantes en el aula virtual, eso por un lado, y por otra parte, ¿qué ayuda también le están dando a los docentes para enfrentar esta formación a distancia y también cuidar su vida personal? Porque además, tanto para estudiantes como para los académicos, esto ha sido mucho más extenso y también agotador de estar todo el tiempo frente a la pantalla, enseñando, también los mismos alumnos, muchas veces no hay tregua, no hay descanso, hay a veces hasta más clases, más proyectos, más tareas, entonces también eso termina afectando mucho la salud mental y emocional, tanto de profesores como alumnos. Entonces, por un lado, ¿qué herramientas se pueden dar para eso en términos de carga académica y emocional? Y por otra parte, ¿qué protocolos para mantener la atención de los estudiantes? Mira, la verdad es que yo no soy educadora, yo soy una gestora. Entonces, definitivamente cuando hay que desarrollar protocolos, por ejemplo, para cómo mantener la disciplina digamos, del aula de clase virtual, yo me remito a los académicos, los comités académicos de las instituciones y por supuesto me parece muy bien las recomendaciones que hacen y efectivamente lo que se ha hecho es hacer una cápsula de capacitación para los docentes, especialmente en el caso de Futura Schools, que no había costumbre, ¿no? No había el hábito del docente y de los alumnos, era una experiencia primera, ¿no?, que se daba digamos, y donde sí detectamos momentos muy fuertes de falta de disciplina y el docente con muchas dificultades para ordenar la clase y poder avanzar en lo que se había propuesto, ¿no?, en la clase. Entonces, eso se solucionó a través de un desarrollo que no fue, obviamente, gestión mía, pero que yo, digamos, apoyé muchísimo. Y lo segundo es, yo por eso me quito el sombrero y saludo a los docentes porque realmente al comienzo se les subestimó muchísimo, creo que ahora ya ha pasado el momento en que en realidad la sociedad ha reconocido que no es tan fácil pues, ser docente, ¿no? Y encima ha reconocido que el maestro ya está siendo más aceptado, que el docente está trabajando 3 veces más de lo que trabajaba antes. Entonces decían, no, ahora es más fácil porque solamente tiene que dar una hora de clase, cosa que ha sido completamente al revés, ¿no? Entonces, en realidad, en ambas instituciones sí pusimos muchísimo énfasis en el soporte emocional de los docentes, es decir, de que tuvieran las condiciones adecuadas para poder hacer lo que les estábamos pidiendo. Que tuvieran, al principio sí fue muy duro porque en esa incertidumbre, en esa intensidad, en ese no saber qué hacer, sí se trabajó muchísimo. Y los docentes tuvieron una carga tremenda. Pero una vez que pasó la primera ola de incertidumbre, digamos, del susto, digamos, que nos llevamos todos de cómo hacer esto que no habíamos hecho nunca antes, y ya hemos llegado a un punto donde el docente ya tiene o sea, se ha establecido un horario de trabajo, se ha establecido las reglas de juego, hay muchísimo soporte emocional que se está dando a los docentes para que puedan manejar el hecho de que, además de ser docentes, son padres de familia y tienen que cumplir ambos roles. Y creo que es un proceso que
no ha terminado. Es decir, yo creo que hemos recién empezado, estamos en un momento, como les digo, en que hemos salido del, digamos, de estar sacudidos permanentemente y todos los días por la tormenta. Por lo menos en mi experiencia sentimos que acabamos de entrar a este ojo de la tormenta, todos, toda la comunidad educativa, acabamos de entrar recién al ojo de la tormenta, nos sentimos más estables, con mayor claridad. Y de hecho, como les dije, todas las estructuras, toda la organización, todas las reglas, todas las normas, desde recursos humanos, la administración, la comunicación, todo ha cambiado. Todo ha tenido que cambiar. Y eso no ha sido un cambio fácil para la comunidad educativa. Y no ha sido un proceso, no existían tampoco referentes. O sea, no había el manual de cómo hacer para hacer un colegio virtual de la noche a la mañana. O sea, esto ha tenido que ser desarrollado por las mismas instituciones educativas. Es por eso que yo, digamos, pienso que es muy importante pasar a un paradigma de colaboración entre las instituciones, porque realmente yo veo que la realidad de Future Schools ha sido distinta, porque somos una red de 10 colegios y hemos podido juntar los recursos y hacer un esfuerzo colaborativo de red con los 10 colegios. Pero cuando me pongo a pensar en un colegio solo, manejando esta situación, con recursos bastante, probablemente, digamos, limitados, porque no estaban preparados para esto, qué difícil tiene que haber sido y qué difícil tiene que ser todavía el poder, digamos, estabilizarse, ¿no? Bueno, te quiero agradecer, Mariana Rodríguez, por las respuestas, por la ponencia, súper interesante. Lamentablemente vamos a tener que terminar ahora porque ya empezaron las otras conferencias que estaban programadas y hay muchas personas que están interesadas, ya se han inscrito en ellas, pero quedan algunas preguntas, Mariana, en el chat, a lo mejor las podrías contestar tú directamente para no dejar esas preguntas sin responder. Así que agradecerles nuevamente estar acá con nosotros, a todos quienes están conectados, ya muchísimas personas, y yo mañana me reúno nuevamente a las 9:45 con ustedes para este segundo día, y los dejo invitados a que sigan disfrutando y aprendiendo, haciendo un brainstorming, un networking y todo lo que pueda salir importante en esta jornada durante todo lo que viene con las conferencias que ya se han inscrito. Así que nuevamente agradecerte, Mariana, por esta ponencia, muchas gracias a todos y a todas por estar acá, y yo me reencuentro mañana con ustedes. Que estén muy bien. Chao a todos y a todas. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, Andrea. Chao, Pancho, mañana nos vemos. Nos vemos mañana.